Hace un año, el país pasaba por uno de los periodos de sequía más críticos del último tiempo. El 4 de noviembre del 2023, el Gobierno Nacional declaró oficialmente la llegada del fenómeno del Niño. Este evento climático consiste en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, lo que en Colombia produce una disminución de las lluvias y un aumento de la temperatura del aire. La sequía se extendió hasta junio del 2024. En este periodo se incrementó el riesgo de incendios forestales y se presentó una disminución de los caudales de las fuentes hídricas. En un país que depende en gran parte de los embalses para generar energía, el fenómeno del Niño obligó al gobierno a tomar medidas extraordinarias para afrontar esta situación. Hoy, en Energía y Poder, el fenómeno del Niño. El año 2024 pasará a la historia como uno de los más intensos en su sequía y como el más caluroso de la historia desde que tenemos registros. De eso da cuenta la NASA y diversos observatorios climáticos a nivel global, llevándonos no solo ya del cambio climático, sino llevándonos a una crisis climática. Las consecuencias de esta variabilidad climática se sienten en países como el nuestro, que vive, así como el resto del mundo, estas consecuencias, en nuestro caso, un fenómeno del Niño que conocemos hace mucho tiempo, pero que cada vez es y probablemente será más intenso. En el caso de la energía, a pesar de que hemos superado la dependencia con las hidroeléctricas, tenemos un escenario parecido a 1992, cuando esta intensa crisis climática, pero también la sequía de aquel año, nos llevara a una dificultad que se tradujo en un racionamiento conocido por todas y por todos. El año pasado, entonces en el 2024, tuvimos consecuencias de lo que significa este cambio climático, crisis climática en nuestro país. Pero no solo en el tema de energía, también con el agua. Vivimos un racionamiento por cerca de un año en la ciudad de Bogotá. La sequía tuvo también consecuencias en nuestros ecosistemas, los páramos y también las fuentes hídricas en nuestra ciudad y en diferentes lugares de nuestro país. Al mando de dos carteras, la ministra Susana Muhammad en su momento y yo, cuando estaba en el Ministerio de Minas y Energía, enfrentamos este fenómeno del Niño en el año 2024 y hoy aquí en Energía y Poder vamos a conversar sobre esto, el fenómeno del Niño del 2024 y la crisis climática. Bueno, y para conversar, ya les anunciaba, estamos con la exministra Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos encontramos en muchísimas cosas, incluso antes de llegar a los ministerios, luchando por pues, todas estas agendas sociales, pero también por el ambiente. Bienvenida a Energía y Poder. Pues bueno, no necesitas mucha presentación y pues queremos que saludes aquí a este podcast Energía y Poder. Bueno, muchas gracias Andrés y felicitaciones por poner estos temas para discutir a fondo, porque muchas veces se quedan las cosas en mensajes muy superficiales y obviamente en el centro del futuro de la humanidad pues está el sistema de energía. Así que gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Pues como ya lo presentaba nuestra cápsula de inicio, el 2024 fue un año crítico y nos vamos acercando peligrosamente a ese momento de lo irreversible en el cambio climático. Y la primera pregunta sería, tú al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2024, ¿cómo viste esas señales de lo que significa ese cambio climático, pero ahora enfrentarnos a algo que puede ser ya una crisis climática? Fue muy interesante porque desde mayo empezaron mayo 2023, o sea, prácticamente 8 meses antes empezaron las alertas de que la posibilidad de un fenómeno del Niño se configurara porque empezó a haber una temperatura elevada del Océano Pacífico. Sin embargo, sufrimos algo con el IDEAM, que además está conectado con la Organización Meteorológica Mundial y con todos los centros de monitoreo del clima en el mundo, en donde no podíamos predecir con firmeza la situación,
porque simultáneamente estaba entrando unas temperaturas totalmente inusitadas, pero ya estructurales por cambio climático. O sea, el fenómeno del niño y la niña es una forma de manejo energético del planeta. Cíclico que conocemos de tiempo atrás. Y que pues genera estas situaciones, pero se veía una temperatura promedio del planeta que empezaba a distorsionar los modelos de qué iba a ser ese fenómeno del niño. Y evidentemente pudimos empezar a ver que la situación podría ser seria y por eso tuvimos algo que no se había hecho antes en la gestión del riesgo, fue tener una gerencia conjunta del Ministerio de Ambiente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y además una articulación de todo el gobierno nacional para empezar por algo que normalmente no hacemos, que es la prevención. Como pudimos desde mayo identificar que esta situación iba avanzando, pues pudimos establecer un plan de prevención que se puso en proceso de formulación y trabajo durante todo el año 2023 y que a pesar de que el fenómeno del niño en el 24 fue fuerte, tuvo consecuencias muy impactantes e importantes, pues realmente la preparación hizo que no fuera peor. Pues ahí surgen dos preguntas. Una, hay un debate público de algunos que hemos dicho en este espacio, negacionistas del cambio climático, que lo argumentan y lo escondan de diferentes formas. Y entonces dentro de este debate, especialmente en el sector minas y energía, se señala que pues no hay un aporte sustancial de Colombia a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí vivimos las consecuencias como estas. ¿Tú crees que pues, lo que vivimos en el 2024 es una señal de esa intensificación de estos fenómenos? ¿O cómo desde el Ministerio de Ambiente se veía esa situación de lo que ocurrió, pero de lo que podría ocurrir hacia el futuro? Sí, a nivel mundial, dos alertas muy claves. La Organización Meteorológica Mundial lanzó el mensaje que no podíamos simplemente confiarnos en los patrones del pasado. O sea, que porque en el pasado esto iban a ser los impactos, así iban a ser en ese momento. Y segundo, confluyó una temperatura que por primera vez pasa el 1.5 grados como promedio de la temperatura mundial. Explicar esto un poquito. El planeta como un organismo, digamos como el cuerpo humano, tiene una temperatura promedio. Por ejemplo, el cuerpo humano es 36.5, 36.8. Pero si ustedes le sube la fiebre y tiene una fiebre de 39 grados, pues todo su organismo cambia. Lo mismo es el planeta. El planeta tiene una temperatura promedio de 15 grados. Ya por cambio climático, no es en el futuro, ya aumentamos 1 grado. O sea, ya hoy el planeta tiene una fiebre de 1.1 grado y todo lo que estamos viendo de los desastres, los huracanes, las tormentas, las sequías como la que vivimos, es eso. Pero vamos por las emisiones de gases de efecto invernadero hacia más de 2 grados. ¿Cómo vamos? Casi 2.8 grados es el pronóstico si no paramos de emitir gases. ¿Qué es lo que pasa? Que los científicos después de 2 grados, que si el planeta se vuelve con una fiebre permanente de 2 grados y más, no pueden predecir qué va a pasar. Ya no sabemos cuáles son. No sabemos qué va a pasar. Entonces el año 2024 fue como un momento rojo en ese termómetro porque por primera vez el promedio del año, o sea, el planeta tuvo una temperatura promedio 1.6 grados por encima de lo normal. Entonces esto implica que ya tuvimos esa fiebre permanente. Eso no quiere decir que todavía sea ya esa la fiebre, digamos, pero ya tuvimos esa alerta. ¿Y qué pasó? Que a nosotros en Colombia se nos juntó con fenómeno del Niño, que inhibe la lluvia, pero además con la temporada seca normal, que es donde menos llueve. Entonces esos tres factores hicieron que fuera un Niño no tan largo, pero sí muy, muy fuerte. Y entonces, para nosotros poder modelar, eso es lo que también le decíamos un poco a los gobiernos locales y a todo el país, era nosotros no podemos ver más allá de un mes lo que iba a pasar, porque los modelos están totalmente distorsionados. Entonces, si nos ponemos unas gafas, podríamos ver un poquito distorsionado hacia el mes y podríamos más o menos predecir qué iba a pasar cada 2 semanas. Eso exigía una gran coordinación del gobierno con la sociedad para ir alistándonos a lo que podía ir pasando durante el proceso. Creo que vivimos muchas cosas durante ese periodo, creo que incluso algún día tendremos que escribir un libro de ese fenómeno del Niño, muchas cosas que ocurrieron y aprendizajes, porque recuerdo que incluso en algún momento tuvimos que hacer modelos semanales con el IDEAM, verificar cuáles eran las condiciones, que se nos juntó además de estas condiciones esta variación Maiden and Julen, que
atrapaba las nubes e impedía que además esas precipitaciones que estábamos necesitando pues llegaran en los tiempos que era. Desde el ministerio y con toda la acción gubernamental se lanzó una campaña que era El fenómeno del niño no es un juego. Eso permitió la preparación, permitió también tomar algunas medidas, pero ¿qué aprendizajes podrías tú contarnos de lo que fue esa campaña y cómo se desarrolló? Yo creo que lo más clave es la preparación y creo que el gobierno, o sea, el Estado no está listo para articularse todas las agencias en preparación y por eso fue un primer buen ejercicio. Por ejemplo, tener mensualmente, antes de que empezaran los efectos más fuertes que eran en enero, mesas donde el sector agricultura nos contaba cómo ya estaba midiendo y podíamos haber, identificamos 196 municipios donde preveíamos que los efectos iban a ser más fuertes. Esas señales conjuntas hicieron, por ejemplo, que el sector agricultura pudiera empezar a entregar los seguros frente a las cosechas, empezaron a tomar medidas de agua frente a la situación que venía, a empezar a hacer abastecimiento de silo, que es el alimento del ganado, en prevención, empezar a tener almacenamiento adicional de silo por el problema del agua. Y también el sector de agua potable, pero ahí quiero decir que ahí falta mucha coordinación. Uno veía, por ejemplo, el sector energético, que tiene un sistema que puede medir la situación de los embalses casi que al minuto, y mientras tanto el sistema de agua potable no existe en Colombia. Y entonces ahí la preparación... No hay una gobernanza del agua en el país. Ni un seguimiento de cómo las fuentes sistemático y nacional que permita manejar una crisis. Todo se hace desde lo local, desde los municipios, desde los mismos acueductos municipales, los campesinos. Entonces ahí teníamos más retos. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pues hizo una provisión de agua y tuvimos también en ese proceso de preparación vimos muchas alternativas, pero el sistema no estaba preparado para utilizarlas. Por ejemplo, ¿cómo podíamos trabajar para que las escuelas se convirtieran en centros de capacitación a la comunidad frente a lo que venía, de resiliencia, de información, de trabajo con los estudiantes? El sector educativo intentó hacer eso, además porque de lo que más sufre son los sectores educativos. Cuando, por ejemplo, un colegio se queda sin agua, pues no puede haber clase. Empieza a haber afectaciones al sector educativo. El sector transporte también empezó a preparar todo lo que se necesita, porque la sequía trae también derrumbes, trae erosión del suelo. Sí, unas condiciones del suelo con la sequía. Exacto, que afecta a las vías, que puede generar, y además también la necesidad de movilizar alimentos, o sea, cómo manejas el sistema vial. Entonces uno se da cuenta que prepararse para una emergencia de estas, a una escala donde veíamos que podían estar afectados gravemente casi 200 municipios, en la práctica de lo más grave a lo medianamente grave fueron afectados 800 municipios en el país, son 1.140 municipios, o sea, casi todo el país afectado, diferentes situaciones geográficas, diferentes situaciones climáticas. Pues si no hay una coordinación muy de fondo, pues no se puede abordar. Y creo que logramos tal vez la mejor coordinación que se haya hecho, sobre todo en términos de prevención, porque hubo un plan, hubo recursos, pero no creo que sea suficiente para el futuro. Y se necesita un sistema de gestión de riesgos que tenga una capacidad institucional de otro nivel y que logre articular las señales para la población. Y también el factor comunitario. Todavía aún no se tiene en cuenta tan fuertemente las comunidades. Tuvimos un muy buen ejemplo con los incendios forestales. Sí, con las brigadas comunitarias. Hicimos 80 brigadas forestales comunitarias entrenadas por bomberos, etcétera, en los 80 puntos que históricamente más incendios forestales habían, pero se necesita, y también la coordinación con las juntas de acción comunal. Teníamos chats en línea que le llegaba a todos los presidentes de juntas de acción comunal en barrios y veredas de todo el país, donde íbamos generando información. Yo creo que la lógica de la articulación social para el manejo del riesgo es importante. Y también la fuerza pública y la capacidad logística de atender eventos como grandes incendios, pues mejoró, pero limitada. La verdad, el país, frente a lo que se nos viene y la temperatura más va a seguir aumentando, los eventos van a ser cada vez peores, le falta bastante en esa preparación. Eso quiere decir que con lo que enfrentamos en el 2024 logramos salir adelante en las diversas emergencias que se presentaron, los retos en el nivel, en el campo de la energía, en la agricultura, en fin, y superamos este año que es bastante crítico y quedará en la historia como para muchos aprendizajes, pero hacia adelante creo que hacer un gobierno en el marco de la crisis climática implica
pensarse el país de maneras distintas y qué alternativas o qué, digamos, qué claves tú darías hacia adelante deberíamos tener en cuenta para un gobierno y una gobernanza en medio de una crisis climática que está ocurriendo. Sí, yo quedé un poco muy triste de salir del gobierno porque precisamente este año venía un trabajo que pues seguramente lo estará haciendo el ministerio, pero lo teníamos conceptualizado de fondo, que era actualizar nuestros compromisos climáticos. Y lo vemos no como un problema técnico de hacer un documento, como un plan. Estamos hasta aquí de planes climáticos. Los departamentos tienen planes climáticos, los municipios tienen planes climáticos, pero al final no estamos preparados, ni mitigamos los efectos, ni estamos adaptándonos realmente. Entonces lo que buscábamos era una convergencia de los actores vivos de la sociedad en las transformaciones en ecosistemas de cambio, porque son sistemas complejos. ¿Cómo cambiamos el sistema de residuos de Colombia? Tienen que estar todos los actores trabajando hacia una transición. Y aquí esa palabra es crítica, la planificación de las transiciones, la convocatoria a los actores sociales, económicos, políticos para trabajar las transiciones y la gobernanza, porque las transiciones son un proceso de conflicto, son conflictivas y lo que hay que hacer es democráticamente manejar el conflicto. Digamos, algunos temas de las transiciones importantes, cómo nos adaptamos a la situación de migración de población que va a haber cuando ya no tengamos en algunos lugares fuentes de agua disponibles. Esto ya se puede planificar. Con Naciones Unidas habíamos firmado un memorando de entendimiento, tenemos el país ya mapeado a escala de 2 kilómetros sobre todos los efectos que van a haber en los próximos 10, 15 años por cambio climático de acuerdo a los escenarios del IPCC y a una escala muy local y regional donde ya la idea no es hacer un plan, sino la idea es una movilización de los actores de cómo vivimos para esas condiciones que vienen, cómo nos anticipamos, cómo vamos pensando el desarrollo económico, cómo pensamos la agricultura con poca agua, dónde va a haber poca agua, dónde va a haber mucha agua, cómo aprovechamos eso. Entonces implica toda una visión y además que es dinámica. Porque no es como, bueno, vamos a planear. La variabilidad climática es permanente y hay alta incertidumbre. O sea que la adaptación es un proceso permanente social. Y nosotros estamos todavía lejos de una conciencia y una capacidad social de poder reaccionar e irnos adaptando. Yo creo que hay que aprender mucho de la gente que está en la primera línea del cambio climático. Por ejemplo, el campesinado. ¿Cuáles son las prácticas? Porque esto ya no solo se trata de hablar y planes, sino las prácticas que van generándonos resiliencia y adaptabilidad y anticiparnos a los escenarios de riesgo. Fíjate que este fin de semana tuvimos un temblor bastante asustador y uno dice, pucha, ¿qué pasa si Bogotá, su tubería es afectada por un sismo? Dependemos de 2 tubos para el agua potable en esta ciudad para 10 millones de habitantes, que son los tubos que vienen precisamente de la planta Biesner y que por gravedad bajan el agua a Bogotá. ¿Qué pasa si se afectan esos tubos? Por ejemplo, por un sismo, por ejemplo, por otro evento. ¿Dónde están los sistemas de resiliencia? Estamos un sistema fragmentado, todavía poca conciencia, no tenemos un sistema de alertas tempranas suficiente. Bueno, o sea, se necesita realmente, pero este proceso puede ser creativo, productivo, o sea, nos puede generar nuevas oportunidades sociales y económicas y necesita ser desde los territorios, desde los sectores económicos concretos. O sea, la responsabilidad de ese cambio debe estar en el gobierno en articular, pero en los actores en trabajar conjuntamente, los que soportan estos sistemas de cambio. Bueno, la crisis climática es una realidad, 2024 es una demostración, pero tenemos que preparar gobiernos locales, nacionales, pero también la sociedad en su conjunto para esto que es una realidad, que es la crisis climática. El fenómeno del Niño de los años 2023 y 2024 fue uno de los más intensos que se hayan registrado, pero no fue obra del azar. Fue consecuencia directa de décadas de intervención humana y de un modelo de desarrollo que ha alterado profundamente el clima del planeta. Bogotá, la capital del país, vivió de forma dramática sus efectos. El 11 de abril del 2024, la alcaldía decretó un racionamiento general de agua. ¿El motivo? El sistema Chingaza, fuente principal del agua que consume la capital, había caído al 16,9% de su capacidad, el nivel más bajo en 40 años. Esta crisis no llegó sin avisos. Durante años, Chingaza venía mostrando una tendencia a la baja. El Niño, en realidad,
solo encendió las alarmas sobre algo más profundo: las fallas estructurales en la gestión del agua y la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante el cambio climático. Aunque el Niño terminó a mediados del 2024 y los embalses de generación eléctrica del país comenzaron a recuperarse, pasando de mínimos históricos del 32,9% a niveles cercanos al 68%, el racionamiento en Bogotá se mantuvo hasta abril del 2025. Una señal clara de que el problema no era solo el clima, sino el modelo de gestión. Aunque los estratos altos consumen hasta 2,4 veces más agua por persona que los estratos 1 y 2, el manejo de la crisis no hizo distinciones. Durante un año, 8 millones de personas vieron alterada su rutina. Baldes en las duchas, regreso a la virtualidad, calles con tuberías rotas. El calentamiento global dejó de ser una amenaza lejana y tocó las puertas de los bogotanos. Bueno, pero tú, además de haber sido ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fuiste concejala de Bogotá, secretaria también de Ambiente, y vivimos una crisis como se presentaba en la cápsula en Bogotá. Creo que de las ciudades en el mundo, una de las ciudades más pobladas del mundo que ha vivido una crisis por el agua. Tú, estando en el Consejo de Bogotá, ¿ya se preveía, tenían alguna información en la ciudad, o desde la Secretaría de Ambiente cuando estabas en esa responsabilidad? ¿Cómo entender esta situación que se presentó en la ciudad de Bogotá? Sí, desde esos años ya se veía que Bogotá iba a tener problemas de agua, e inclusive se plantea la modificación excepcional del POT que presentó el alcalde Petro en ese momento y que finalmente fue negado y los tribunales tumbaron la modificación del POT, pero ahí se hablaba del ordenamiento alrededor del agua precisamente porque vivimos en una ficción. Creemos que en Bogotá hay mucha agua y realmente los suelos de Bogotá son suelos que no son permeables, son suelos arcillosos, por eso se crean los humedales, por eso se crean todas estas condiciones, y Bogotá, pues por décadas hemos contaminado y acabado con la cuenca del río Bogotá, que hoy es básicamente una alcantarilla a cielo abierto, el río, que debería ser nuestra fuente local. Entonces, con esa fuente contaminada, vivimos en la ficción de que hay agua porque traemos el agua de otra cuenca, que es el Orinoco. Y ya se preveía que eso podía generar situaciones por cambio climático, afectaciones. Ahora, en el año 2020, como concejal, presenté el Acuerdo de Emergencia Climática de Bogotá. Y en ese Acuerdo de Emergencia Climática había todo un capítulo del agua donde ya se le ordenaba, eso en el 2020, se le ordenaba al distrito empezar a hacer un plan para el reuso de agua. O sea, porque hay un problema, que como creemos que estamos en la ficción de que hay mucha agua, la utilizamos mal. Si bien el consumo de las familias bogotanas en promedio, eso también tiene que ver con el clima, comparado con otras grandes capitales, es bajo. Digamos, hay una cultura del agua, del uso del agua. De todas formas, lo que hacemos es muy racional, porque contaminamos el agua y la botamos contaminada. La traemos de otro páramo, digamos, de otra cuenca. La utilizamos y la ponemos en el río Bogotá totalmente contaminada. Entonces ahí ya se hablaba de la necesidad de empezar a reusar el agua, o sea, limpiarla y volverla a usar en el sistema. Hablábamos de las pérdidas del acueducto, hablábamos de la necesidad de restaurar las cuencas del río Bogotá para tener resiliencia. De los ecosistemas de la ciudad. De la necesidad de hacer los estudios para entender el potencial del acuífero de la sabana y las aguas subterráneas como sistema de emergencia frente a una crisis hídrica. Digamos, las medidas ya eran una orden del Consejo de Bogotá desde el año 2020. Hay que decir que la alcaldía de Claudia López poco hizo al respecto. Simplemente trabajaron algo de lo que llamaban reverdecer Bogotá, el tema de las cuencas, pero no una visión estratégica del manejo del agua. Y dejaron más bien, era cómo ampliar el sistema Chingaza como proyecto. Y luego la respuesta ya a la crisis, porque además es muy interesante ver, y esto solo nos enteramos realmente, acuérdense que durante la alcaldía Claudia López estábamos en la pandemia, o sea, eso fue algo que copó mucho el debate, pero con los datos, una vez empieza el tema del embalse de Chingaza, nos damos cuenta que llevaba 3 años el embalse previamente sin lograr... En condiciones críticas. Sin lograr llenarse. Es un embalse de un periodo de 1 año. O sea, es como una batería de 1 año. Se recarga y se gasta en 1 año. Es de angustioso porque
lo que veían los modelos del acueducto entonces era que hacia el 2040 la demanda y oferta de agua con respecto a la capacidad del embalse iban a estar ya demasiado cerca, o sea, ya no teníamos resiliencia. Pero fíjate que con un fenómeno del Niño, ya eso se materializó, no sé, 15 años antes. Entonces, ¿qué implica esto? Que Bogotá va a tener que transformarse seriamente el ordenamiento alrededor del agua. Y por eso expedimos los lineamientos de la Sabana de Bogotá, que es unos determinantes ambientales, porque hay que hacer conciencia que ya aquí la población llegó al límite ambiental del agua. Ahora, otros dicen, no, pues ampliemos el sistema de abastecimiento, construyamos Chingaza 2, traigamos más agua. Si nosotros no cambiamos la lógica del manejo del agua, la lógica de la expansión urbana sobre la sabana, el cuidado de los ecosistemas, el ordenamiento territorial. Sí, recuperar nuestra cuenca local, que es la del río Bogotá, pues eso es seguir profundizando el problema y la dependencia. Y además, viendo que de acuerdo a escenarios de la CAR, pues donde vamos a tener más lluvia con cambio climático es en la cuenca alta del río Bogotá, y donde menos lluvia vamos a tener es hacia el oriente, donde precisamente está el embalse de Chingaza. Y también hay un tema de justicia climática. Ya la gente del Meta dice, y la gente de los municipios de la cuenca alta, FOME, que dicen, bueno, ¿cuál es la compensación o cómo va a ser la negociación de que el agua que debería ser para nosotros vaya para Bogotá? Eso ya no es igual que hace 40, 50 años cuando se creó el sistema de Chingaza, en donde simplemente Bogotá tomó el agua y la utilizó para el abastecimiento. Ahora hay temas de justicia climática con otras regiones que también se tienen que ver. Ahí surgen dos reflexiones, ¿no? Una, el papel de Bogotá en la región. Porque ocurre con el agua, ocurre lo mismo que con la energía. Y hemos estado trabajando un tema de las líneas de transmisión hacia la ciudad. Evidentemente la demanda de servicios de agua, de energía, en fin, consume alrededor también de lo que está requiriendo. Y cómo construir entonces un modelo de ciudad distinta que tiene que autorregularse, pensarse, hacer todos estos planes de cultura del agua, pero también de transición energética. Hay un capítulo en el Acuerdo de Emergencia Climática de Transición Energética que yo especialmente he estudiado, intentando hacerle seguimiento, pero no hay ninguna implementación de las medidas que estaban allí. No. ¿Tú cómo señalarías o qué dirías de la responsabilidad política en el cumplimiento del Acuerdo de Emergencia Climática, pero también de la alcaldía anterior? ¿Cómo entregó este tema? Porque el estado de Chingaza no ocurría de un mes a otro, sino es anual, como tú lo señalabas. ¿Qué responsabilidad política existe en no haber tomado medidas, en no implementar el acuerdo de emergencia climática y en seguir planteando un modelo de ciudad como el que hemos tenido sin tener en consideración todo esto de lo que estamos hablando, que la emergencia climática ya es una crisis climática y que no podemos seguir por la misma senda? De acuerdo, inclusive en la discusión del POT de la alcaldesa Claudia López fue una de las discusiones más álgidas que nosotros pusimos desde Colombia Humana y desde la bancada de Colombia Humana, porque era... ustedes están diciendo que necesitamos 1 millón de viviendas adicionales en la sabana de Bogotá. No está claro ese 1 millón de viviendas, cómo corresponde al crecimiento demográfico y dónde están los límites del agua de esas viviendas. Díganos cómo vamos a abastecer de agua y también el tratamiento de agua residual. Claro, la ciudad es un sistema que aunque se reproduzca hoy al 0.1% demográficamente, pues eso puede implicar 20.000, 30.000 hogares anuales a los que hay que generarles vivienda. Pero ahí entendemos que el problema de Bogotá no se resuelve en Bogotá. El problema de Bogotá ya ni siquiera se resuelve a escala de la sabana de Bogotá. El problema de Bogotá y la sostenibilidad de Bogotá se resuelve a la escala de la región central, que son 5 departamentos, en donde implica generar una lógica de población y poblamiento que genere otros polos de desarrollo económico y social que estén acondicionados a las realidades ambientales y que no se concentre 25% del PIB, casi 30% de la población, ya es como 25% de la población en Bogotá, porque ya estamos aquí en la sabana a los límites ambientales, ya los sobrepasamos seguramente. Entonces, implica pero no puede seguir siendo esta lógica inercial. Y desafortunadamente, si bien en lo ambiental se reconoció la estructura ambiental en el POT que tiene hoy la ciudad,
si bien se hizo lo que debíamos haber hecho, que es una gobernanza regional, pues se hace de forma antidemocrática, siguiendo todavía los patrones de expansión urbana de la lógica de la construcción y viendo el desarrollo económico como una lógica de expansión de las demandas de la ciudad sobre el territorio, sin ninguna lógica de equidad territorial ni de límites ambientales. Entonces ahí también entra una responsabilidad del gobierno nacional, inclusive que creo que es un vacío que quedó de este gobierno, porque lo discutíamos al principio con el director de planeación, Jorge Iván González, la necesidad de hacer una política de población y poblamiento de acuerdo al cambio climático, donde debe el gobierno nacional, los sectores económicos empezar a mover los centros de desarrollo para que la población se mueva donde las condiciones climáticas van a ser mejores y empezar a entender que van a haber lugares donde y el problema que tenemos es que los lugares más vulnerables va a ser donde está la población asentada hoy. Entonces, si Y no la población empezamos, más pobre. toda la población, pobre, rica, todo, el PIB, todo. O sea, el departamento más vulnerable al cambio climático es San Andrés y el segundo es el distrito, Bogotá. Entonces, implica realmente una cosa sistémica que ya nos cogió la tarde, porque estos procesos de reordenamiento pues toman tiempo y no se pueden hacer obligatoriamente, es generar los polos. El presidente Petro ha buscado eso, los planes regionales hacia los llanos, sobre todo hacia el Meta, los planes de infraestructura, los planes agrícolas, porque hay que empezar realmente a generar otras regiones no la concentración que tenemos hoy en la sabana. El fenómeno del Niño del 2024 es un campanazo, es una alerta, pero aún existen voces que dicen que somos demasiado catastróficos, que estamos hablando de cosas que todavía no están ocurriendo. ¿Tú qué mensaje le darías a esa gente que cree que en mensajes tal vez ocultos señala que todavía tenemos tiempo, que la crisis climática se puede gestionar de otras maneras? ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente, incluso recogiendo lo que fue la COP16? Discusiones que el mundo dio aquí en nuestro país, que estuvimos reunidos en Cali. ¿Qué decirle a todas estas personas que todavía siguen de manera velada o no señalando que el cambio climático no es tan así? Yo creo que es el factor más importante que debería tener en cuenta cualquier gobierno. Y no desde la perspectiva como de un tema ambiental, como una agenda separada, sino que debería moldear la lógica política y de política pública de todo el gobierno. Y realmente eso es lo que nos proponemos, que esta sea la lógica de transformación del país. Aquí además tenemos que verlo, yo creo que en dos carriles. Uno, que es la gran injusticia climática. Nosotros, eso en realidad hay cierta razón, no somos los principales responsables del cambio climático, son los países industrializados, pues se coparon el carbono en la atmósfera, están produciendo estos efectos, pero sí somos uno de los top 30 países con peores efectos. O sea, que ya sea lo que sea, a nosotros nos toca lidiar con los efectos. Pero por otro lado, yo digo que el tema de la mitigación, el petróleo, la salida de los combustibles fósiles, para nosotros no es solo un problema ambiental, inclusive creo que no es un problema ambiental. Nuestra principal responsabilidad ambiental es detener la deforestación y recuperar la naturaleza. Esa es nuestra principal responsabilidad en la lógica del cambio climático. Pero nuestra dependencia económica del petróleo, la exportación de petróleo, nuestra falta de reservas, no somos un gran país petrolero y tú conoces esos modelos más que yo. Nuestra dependencia de ingresos fiscales, de la balanza comercial, de la exportación de petróleo, hacen una distorsión económica que no han generado que nuestras potencialidades económicas surjan, como podría ser una agricultura descarbonizada y biodiversa, una lógica agroecológica que genere mucho trabajo, pero además atada a procesos industriales, una energía que utilicemos estratégicamente para nuestra industrialización. Nuevas energías. Nuevas energías, la lógica del turismo de naturaleza como vocación productiva y la industria en una lógica descarbonizada implicaría una competitividad alta en el siglo XXI. Pues, pero nosotros seguimos insistiendo que esa transición no hay que hacerla, que la podemos hacer de últimos. El mundo, mientras tanto, sí se va descarbonizando, los mercados se van cerrando y la industria se va a localizar hoy en donde haya
matrices energéticas descarbonizadas. O sea, producir con carbono cero va a ser un factor de competitividad y en Colombia tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué seguir insistiendo? Como dijo Claudia López en este debate hace una semana, en cosas como el fracking. O sea, eso no tiene sentido económico, no tiene sentido político. Ahora, que tenemos que garantizar la seguridad energética en la transición, sí. Por supuesto. Que tenemos que bajar las tarifas, sí, pero eso no es un problema del cambio climático, ni el problema de las tarifas tampoco es un problema de las fuentes de energía que tenemos, porque inclusive nuestra fuente de energía para las tarifas es principalmente hidroeléctrica. O sea, ese es otro problema. Pero quieren mezclar todo para seguir metiéndonos en el hueco de los combustibles fósiles. Ya las comunidades, nosotros que vimos los procesos de licenciamiento de petróleo y gas en los territorios, las comunidades no quieren más explotación y exploración. Ahora, hay que hacer algo más, porque necesitamos seguridad energética, pero con una cosa planificada y que nos vaya sacando de esa dependencia y generando otro tema de productividad. Claro, lo fácil es volver al pasado. Eso es lo de los políticos facilistas. Incluso seguir como hemos Sí, que es el pasado, porque realmente el mundo va para otra cosa. Pero lo fácil es decir que volver al pasado, como si el petróleo se sembrara, se cosechara. Que volver al pasado es profundizar, por ejemplo, entrar en una industria como el fracking, es lo más conveniente porque es el camino conocido, porque es el camino seguro. Lo difícil es buscar una alternativa que enfrente el cambio climático, que enfrente las contradicciones, que enfrente los conflictos y que nos saque al otro lado, utilizando nuestras vocaciones culturales, sociales y productivas. Eso es lo difícil, pero yo creo que aquí estamos en proyectos políticos que enfrentan lo difícil y pues no se quedan con las respuestas del pasado. Pero además que escuchan a la ciencia. En una reciente columna yo explicaba un poco por qué el fracking tampoco es una solución a lo que muchos están diciendo, que estamos en la crisis del gas y que entonces el fracking es la solución sacada de la manga. Eso no es cierto, tampoco los proyectos de fracking en Colombia tienen esa vocación. Madurar un proyecto de esos tiene su tiempo, pero precisamente todas esas discusiones probablemente van a estar en el debate político electoral de cara al 2026. Y finalmente, para agradecerte la participación en este espacio, a quienes pasan por aquí les estamos preguntando ¿cómo ves el país de cara a las elecciones del 2026? ¿Qué le espera a Colombia en el 2026? Bueno, pues estamos en una semana donde creo que el contexto cambió y cambió peligrosamente. El atentado al precandidato Miguel Uribe genera un clima que se quiere volver a crear de zozobra y en donde los que hicieron ese atentado buscan generar una inestabilidad democrática. Y yo creo que debemos darnos cuenta que no podemos permitir que la violencia política que se ha ejercido cuando han asesinado 500 firmantes de paz de las FARC, cuando han asesinado líderes sociales, continúa, pero que escaló a un nivel de involucrar las elecciones nacionales también. Entonces creo que no podemos, en el 2026 empieza a ser un tema crítico la defensa democrática, porque precisamente estos temas que son los fundamentales, o sea, esa gente que hizo ese atentado, con esas motivaciones, el efecto que está causando es que los temas de fondo estructural del país no sean el debate del 2026, sino que volvamos a una época en donde precisamente el debate era generado por las acciones violentas y el involucramiento de la política, y eso es coartar la libertad y coartar la democracia. Aquí el único que debería decidir libremente cuál es el futuro político después de un proceso electoral, después de tener liderazgos políticos, ideas, visiones, debe ser el pueblo colombiano. Y lo que nos quieren llevar es que sean factores externos a través de la violencia política que creen un clima para esa agenda, y yo creo que eso no lo podemos permitir, porque si no, fíjate que hemos podido hablar, el presidente Petro puso otra vez la reforma agraria, puso el tema de la transición energética, puso el tema de ordenamiento alrededor del agua, Las reformas sociales, la inclusión social, la voz popular, volver a hablar de empleo, porque venimos de un proceso de paz, venimos de acallar la violencia, ahora la sociedad puede trabajar otras cosas, pero si nos quieren volver a llevar a ese lugar oscuro, pues ahí yo creo que empieza a ser una prioridad, un gran acuerdo democrático para defender la vida, que es lo primero, y en ese contexto, pues que las elecciones del 26 sean sobre esto y no sobre otra cosa.
Bueno, pues aquí en este espacio de reflexión, de análisis, energía y poder, conversando sobre todos estos asuntos, muchísimas gracias a la compañera exministra Susana Muhammad y les invitamos a ver un próximo capítulo de Energía y Poder, donde vamos a seguir tomando todos estos temas, estas reflexiones. Les invitamos a seguir las redes sociales y a ver los siguientes capítulos.